Bienvenidos a Desde la Pizarra con. Hoy nos acompaña Alexis Moreno, entrenador mexicano con experiencia en la Liga Premier de México y la Liga de Expansión, donde se convirtió en el entrenador más joven en dirigir en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, profe? Bien, Alfonso, agradecido porque me hayas invitado y desearte lo mejor en este proyecto que estás emprendiendo, que ojalá y tengan más capítulos. Hombre, muchas gracias Gracias. por la invitación. Me gustaría empezar, ¿cómo inicias en el mundo del fútbol y cómo decides dar el paso para convertirte en entrenador? Bueno, la verdad es que yo inicio ya relativamente grande en cuestión de empezar a jugar el deporte. Soy el hijo mayor y pues no tenía como con quién practicar mucho el fútbol en aquellos momentos de mi niñez. Y pues empiezo a jugar con algunos amigos que voy conociendo, llego hasta tercera división, realmente nunca tuve muchas aptitudes ni muchas ganas de quererme dedicar al fútbol como futbolista, y bueno, ya una vez que cumplo 16 17 años, me doy cuenta que me gusta esto de mover fichitas, me gusta mucho jugar PlayStation y poder configurar algún equipo, y bueno, pues decido meterme en el Indeed. Y bueno, ya de ahí comienza mi historia, como 16 17 años por ahí. Buenísimo. Ahorita que tocas el tema del Endit, ¿qué opinas del Endit? ¿Como, como curso lo ves capaz o los profesores los ves capaz para preparar a los próximos técnicos de México? Pues fíjate que me ha tocado bueno, me tocaron varias transformaciones. Yo duré mucho tiempo en el Endit porque afortunadamente empecé a trabajar pues desde los 17 18 años, y mi ascenso en el fútbol profesional fue rápido. Entonces me tenía que estar cambiando de ciudades para, para aprovechar esos trabajos, pero también para seguir estudiando. Entonces, yo empecé en el Endid en el CECAP, en el antiguo CECAP, que es enfrente del Estadio Azteca, y en ese momento había profesores, pues, que ya habían tenido generaciones mucho más pasadas que la mía, que habían formado a los primeros entrenadores del Endid. La verdad, entrenadores muy capaces, quizá con una metodología ya, pues ya no tan actual, pero muy capaces sobre todo en la formación. Me acuerdo que en ese momento de mi etapa en el CECAP, se fijaban mucho como en la formación del niño adolescente. Después tuve la posibilidad de irme a Pachuca, al Lendí de Pachuca. Estuve ahí un tiempo, y ahí era otro perfil de profesores, eran profesores más que fungían de entrenadores de alguna categoría o de algún equipo profesional y que te daban clases, y entonces era otro perfil, ¿no? De enseñanza. Y finalmente me tocó también estar en Toluca, ya en las nuevas instalaciones. Y ahí fíjate que me encontré un Indeed mucho más actualizado, con planes de estudio pues ya más a la época. Y ahora entiendo que cambiaron nuevamente el programa y la pedagogía. Entonces, si bien es cierto que no es una escuela que quizá pueda compararte con las mejores del mundo, o que te deje listo ya para tomar un equipo del más alto nivel, sí creo que tiene cosas buenas. Se ha satanizado pues un poco los contenidos del Indeed, o se le ha echado la culpa de muchas cosas que pasan con los entrenadores mexicanos, pero quizás se ha perdido de vista que hay muchos campus de Indeed, y que también se han ido actualizando conforme las administraciones de la Federación Mexicana pues han ido pasando. Entonces, yo creo que independientemente de que estudies en el Endido, o en la UNAM, o en la UAM, o en el Poli, o en el TEC de Monterrey, o donde tú estudies, yo creo que es también responsabilidad de cada alumno, pues poderse nutrir y poderse complementar con otros cursos. Definitivamente un ingeniero que se gradúa, pues ahí no termina su formación, y así yo lo veo, ¿no? En el Endido. Entendido. Siguiendo con la formación, pero ahora de futbolistas, hace tiempo leía que resaltabas cómo Nagelsmann utilizaba sus laterales, perdón, como compensadores en distintas fases. ¿Cómo consideras el desarrollo, la valoración y asignación de roles a los laterales en México, sin dejar de mencionar cuánto cuesta en el país defender el segundo poste? Ah, yo creo que el tema de los laterales es un tema que se puede explotar mucho en cualquier división profesional, e incluso pues, en la formación, ¿no? Porque
Regularmente los laterales, al menos así creo que se tienen concebidos en las edades tempranas en México, son posiciones complementarias simplemente y realmente cuando pasas al profesionalismo, pues te das cuenta que incluso el estilo de tu equipo puede ser en gran medida dictado por el rol de tus laterales, ¿no? Eh, yo soy de la idea de que México tiene una facilidad importante para jugar con líneas de tres. Los futbolistas mexicanos y los entrenadores mexicanos creo que han encontrado, incluso los equipos mexicanos ahora dirigidos por extranjeros, han encontrado facilidad para competir a partir de la línea de tres. Y bueno, los roles pues, cambian, ¿no? En los carrileros o laterales volantes, como se pueden llegar a mencionar, pues pueden ir para adentro, pueden ir muy profundos, pueden ir muy altos, pueden ir muy bajos, dependiendo del plan de juego. Eso que dices de la defensa del segundo poste, creo que es algo que vemos constantemente en la Liga MX y en la Liga de Expansión. Muchos goles a partir de esa mala defensa del segundo poste. Recuerdo que una de las grandes aportaciones de Juan Carlos Osorio fue habilitar a Jesús Gallardo ahí como lateral para esa defensa de segundo poste, pero también para encontrarlo con juego directo, ¿no? En salida y que él pudiera competir. Definitivamente yo creo que los laterales mexicanos, tipo eh, Jorge Sánchez, tipo, pues los laterales que vemos ahora mismo competir, Israel Reyes en algún momento que ha jugado ahí, eh, yo creo que pueden encontrar un diferencial importante, no solo preocupándose por una fase del juego, que creo que muchas veces el tipo de lateral mexicano que encontramos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la final del fútbol mexicano, pues encontramos que Kevin Álvarez funciona mucho mejor con una línea de tres a su espalda que con dos centrales. Entonces, yo creo que ahí tenemos una área de oportunidad. Muchas veces se dice, Alfonso, que el área de oportunidad es con los delanteros mexicanos, ¿no? De que faltan muchos delanteros mexicanos. Y yo creo que nos tenemos que enfocar también en otras posiciones donde se puede hacer diferencia. El lateral mexicano tipo Fernando Navarro que interioriza, yo creo que ahí se puede también explorar algo de crecimiento para el perfil del futbolista mexicano en ese rol o en esa posición. Pero me quedo más con esta facilidad que yo veo del mexicano para jugar con una línea de tres. ¿Consideras que esto se debe a cómo los forman pensando en ser más ofensivos o que es simplemente un tema de asignación de roles ya en el primer equipo del técnico en turno? Mira, la formación en México yo creo que no es tan mala como cuentan. He tenido la posibilidad de ver a muchos clubes trabajar. Yo tengo una cercanía con Grupo Pachuca pues, de tiempo atrás por amistades que tengo por ahí. Y bueno, la verdad es que el Grupo Pachuca se encuentra en un muy buen nivel de formación. Hay futbolistas que mandan constantemente a otros países, 1 o 2 semanas para probarse, y son futbolistas que no desentonan, ¿no? Eh, yo creo que la formación del fútbol base en México pudiera tener un toque más táctico, tal vez pudiera tener un toque más, no tan técnico. Creo que se enseña mucho la técnica en el fútbol base, y bueno, hay teóricos que así lo dictan, pero creo que si le pudieran dar un toque mucho más táctico, sería interesante. Ahora, sí que te tengo que decir que muchas veces la línea se baja desde el primer equipo y eso suele ser un error porque en México se cambian mucho los cuerpos técnicos del primer equipo y muchas veces eso influye pues en los contenidos de las fuerzas básicas. Entonces, más que la asignación de un rol, yo creo que el futbolista de fuerzas básicas tendría que adecuarse a entender el juego, ¿no? Como tal, a saber jugar por dentro, a saber ser profundo, a identificar un tercer hombre, un hombre libre, no sé, a ese tipo de conceptos, porque también nos encontramos que muchas veces un futbolista empieza como lateral y cuando sube al primer equipo acaba de central o acaba de extremo. Fíjate, yo vi al chico este González, a Brian González, el que está jugando ahorita con Pachuca.
y tuve la posibilidad de seguirlo desde tercera división, incluso vi cuando se coronó en segunda división y que participaba en estas categorías de Pachuca hace no mucho, hace muy poco, y él era un extremo o un media punta pues muy dominante en esas categorías, y ahora vemos que incluso pues, ha llegado a pisar selección nacional como lateral. Entonces, sí creo que si en su formación no vivió esos roles, no vivió esas posiciones, pues seguramente que tendrán que dejar el trabajo al profesor de primera división y eso pues acarreará ciertas lagunas conceptuales, ¿no? En el futbolista. Claro, por eso después veo muchos laterales que buscan ser profundos, pero que tras pérdidas se quedan muy altos y quedan descuidados su espalda. Sí, claro, pero te repito, es muchas veces porque en un club profesional, en un club de primera división, la importancia mayor se la lleva el primer equipo y es entendible. Y, y muchas veces el proceso que vivió el futbolista en fuerzas básicas, a lo mejor viviendo un rol o una posición, pues se cambia automáticamente llegando al primer equipo. Entonces, sí creo que sería importante que no se le encasillara al futbolista de fuerzas inferiores en una sola función, sino que pudiera ir vivenciando pues muchos más roles a través de su paso por 18 15 todas estas divisiones que hay abajo. Y bueno, entendiendo que también hay futbolistas, por ejemplo, como Elías Montiel, pues que dan el salto, ¿no? Que con corta edad dan el salto y que son la otra cara de la moneda, porque a lo mejor son futbolistas que en fuerzas básicas no lucían tanto, pero que llegan a un primer equipo, se encuentran con un entrenador que les asigna ciertos roles y que lucen inmediatamente. Entonces creo que para concluir mi respuesta es que los jugadores en fuerzas básicas puedan vivir más de un escenario táctico. Entendido. Y sobre la regla de menores de minutos, ¿qué opinas? Pues mira, la verdad es que creo que cuando te obligan a hacer algo nunca sale bien. O sea, cuando en la vida o en el fútbol hay algo obligado, siempre existe como este sabor amargo, ¿no? De que la cosa no va por ahí porque se está forzando. Sin embargo, no sé si en el contexto mexicano pudiera ser válido porque te das cuenta de los futbolistas que pues por X o Y razón van apareciendo y pues te encuentras que sí han salido algunas joyas, te han salido algunos futbolistas prometedores. Yo personalmente no estoy de acuerdo porque, pues, te repito, no me parece que forzando algo pueda salir bien a largo plazo, pero la verdad es que el contexto mexicano es bastante peculiar y muchas veces nos encontramos que el entrenador extranjero que tiene mucho más espalda, pues es el que acaba poniendo a los jugadores jóvenes que el entrenador nacional que no tenemos mucho rango de equivocación, ¿no? Entonces, creo que es un eslabón más dentro de las cosas que pueden mejorar en el fútbol mexicano. Personalmente no me gustaría que existiera esta regla, pero ya que está, pues sería cuestión de evaluar si sí se está aprovechando, te digo, con esta aparición de nuevos jugadores. Entendido. En tu paso por Mineros pudimos ver un equipo que se construía a través de la presión en reinicios rivales, pero también a través del balón, atrayendo una banda para liberar la otra, o con la figura de Plasencia en la base, siendo eje del sistema y organizando para avanzar juntos, que además en el 2022 se convirtió en uno de los mejores, si no es que el mejor pasador de todo el país. ¿Cómo lograr tener un equipo tan adaptable a distintos escenarios y que compita a un nivel muy alto? Pues mira, cuando yo llegué a Zacatecas, la verdad es que no había nada. Sí había un equipo que había pertenecido a Grupo Pachuca, pero que se habían llevado muchos activos y que había pocas cosas ahora con la nueva administración. Entonces tuve mucho rango de movimiento, tuve mucho rango creativo para generar cosas, no solo yo, ¿no? Sino toda la gente que estaba ahí a mi alrededor. Y, y yo era muy joven, bueno, soy joven, pero en aquel momento era unos años más. Y tuve que ingeniarme pues nuevas cosas para poder competir porque no teníamos el mejor de los recursos. Yo tenía una idea de juego que se fue complementando con la idea que tenía en ese momento el club, que quería echar a andar el club y pudimos hacer cosas interesantes. Una de esas cosas es la aparición de Fernando, como ellos, de Fernando Plasencia,
Él venía de Necaxa, de ser un futbolista que era usado de vez en cuando con primera división. Un futbolista muy peculiar por su pase tenso, porque tenía un pase que eliminaba líneas de presión fácilmente, que escondía mucho el pase y una vez que escondía el pase se podía incluso contactar al centro delantero. Y creo que ese tipo de mediocentros en México no son muy comunes, son quizá mediocentros de un rango de pase mucho más corto los que encontramos en México. Pero en general, generamos muchas cosas. El Minero, la verdad es que fue una etapa muy divertida donde pudimos ser un equipo muy valiente. Creo que si bien es cierto que no éramos el mejor equipo defensivamente, pues pudimos ser un equipo muy valiente, pudimos ser un equipo muy vistoso, pudimos sacar jugadores a otros países. Y Pedro Pedraza, que hoy está en la Copa Intercontinental, estuvo con nosotros. Cachi Rivera, que se fue a Europa. En fin, hay varios ejemplos que han podido servirse de este modelo de juego y seguir sus carreras en otros lados. Y lo que yo identifiqué es que el prototipo de joven mexicano que yo tenía en ese momento, que eran futbolistas que venían de fuerzas básicas o futbolistas de una segunda oportunidad, eh, pues eran muy valientes para ejecutar los planes de juego. Y ahí es donde mi teoría de la línea de tres que te dije al principio, este, pues la viví y no solo la viví, sino la ejecuté, porque yo creo que los centrales mexicanos, Concho, son muy proclives al salto, en mi experiencia. Y en el entrenamiento, yo soy un amante de la defensa en zona. A mí me gusta mucho la defensa en zona. Eh, Llevarla a cabo me parece que es complicadísimo en mis experiencias en los equipos profesionales acá en México, porque estamos muy acostumbrados a que si el central no rompe con un rival, se puede llegar a pensar que está marcando mal o que es un rival muy pasivo o un central muy pasivo. Y realmente la defensa en zona, creo que ejecutarla y llevarla como tal rompe con algunos estereotipos mexicanos en específico. Y yo la verdad es que no tenía mucho tiempo en el primer torneo que estuve en Zacatecas y no tuvimos un buen inicio y tuve que cambiar rápidamente, no me acuerdo si en la fecha 3 4 a una línea de 3 que permite esos saltos y que incluso a veces son necesarios, ¿no? Esos saltos de los centrales en línea de 3 y que un salto no te desestabiliza la línea. Y entonces ahí el equipo empezó a cambiar porque puedes empezar a montar ya también carrileros mucho más altos que no te comprometan en esta transición. En cuestión de salida, creo que con línea de tres tú encuentras una combinación mucho más rica que en línea de cuatro y después el rol del mediocentro pues también puede ser muy complementario a esta línea. Yo la verdad es que encuentro muchas bondades en la línea de tres y evidentemente en la línea de cuatro también no te quiero decir que una estructura es mejor que otra, pero hablando de la cultura esta de los saltos, de la cultura del lateral que ataca mucho más de lo que defiende, creo que la línea de tres puede llevarse bien con la cultura mexicana. ¿Cómo lograr que el central logre saltar, perdón, sin descuidar su espalda o sin, por esta idea de buscar anticipar, por ser fuerte, ser aguerrido, no dejar que el rival gire, de Sí. tenerlo en la marca? ¿Cómo lograr que sea un salto adecuado y no a destiempo? Pues te digo que yo creo que el central mexicano ya por sí mismo es agresivo. Yo no le encuentro muchos problemas a esta cuestión del salto como tal, del gesto, del saltar. Sí que tienes razón que pues el gesto no se tiene que, el salto no se tiene que dar en cualquier momento, ¿no? Si tenemos que encontrar un momento preciso. Yo creo que eso sí con el entrenamiento y ahí sí creo que es responsabilidad del entrenador, del cuerpo técnico, hacer que el futbolista identifique en qué momento sí y en qué momento no, pero por agresividad, creo que el central mexicano lo hace por ADN, tal vez, ¿no? Encontramos también que en México hay, hay un tipo de central que, que salta por su parte, digamos, o que salta por un interior, o que salta por alguien entre líneas, y que después le cuesta mucho trabajo regresar a la línea, ¿no? No son futbolistas que a lo mejor
entiendan que una cosa es el salto y que otra cosa es regresar a la línea y que quizás se quedan solamente con el salto y ahí se quedan marcando a ese rival. Pero yo creo que eso es el entrenamiento, ¿eh? A mí me parece que el entrenamiento es importante en esa parte. Ahora, por ejemplo, viendo a Cruz Azul, pues a mí me encantó el rol que le asignaron a Eric Lira. Eh, Creo que es un futbolista de corte muy de aquí, que es agresivo, que es valiente, que quizá no tiene la mejor de las tallas, pero que con inteligencia y seguramente con un entrenamiento detrás puede ejecutarte esas funciones, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, ver a Edson Álvarez de línea de tres otra vez. Me parecería muy interesante porque es agresivo, es alguien que ya ha mejorado mucho en su lectura de juego y es alguien que puede defender seguramente metros a su espalda, muchos metros a su espalda. Entonces, yo no creo que el salto sea problemático como tal, te repito, sino sí encauzarlo, pero creo que eso es labor absolutamente del entrenador y pues también del modelo, ¿no? Claro, hace tiempo escuchaba a un entrenador de segunda división decir que él, en su experiencia, cuando trabajaba o cuando ha trabajado en segunda división, tiene más tiempo, no digamos tiempo, más posibilidad de trabajar lo táctico, que el jugador también es más receptivo y que el club da un poco más de chance para que trabaje en lo táctico, para que el proyecto se vaya desarrollando. En tu experiencia, en el ascenso, en la liga de expansión, el jugador, ¿qué tan receptivo es en lo táctico? Entendiendo que tú y tu cuerpo técnico son muy centrados, muy clavados en la táctica. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay jugadores, sobre todo los de corte ofensivo, Poncho, que quizá les cuesta un poco más esa parte, ¿no? Porque son jugadores que han crecido pues con esta etiqueta de creativos, con esta etiqueta de talentosos, con esta etiqueta de que el mismo talento los puede sacar adelante. Y creo que ellos son un poco menos receptivos en algunas cosas. Hay otros futbolistas que yo te puedo mencionar, y quizá no los conozcas, ¿no? Pero hay un jugador en Atlante que me tocó la, la chance de entrenarlo, que se llama Hardy Mesa, que tuvo sus pruebas básicas en Pachuca, y lo menciono a él porque creo que es el ejemplo de un futbolista que con base a su eficiencia táctica puede lograr muchas cosas. Pero regularmente los encuentro más situados en el medio campo o un poco atrás del medio campo. Y los defensores mexicanos, te digo, creo que en mi experiencia en varios equipos que he estado siempre de este nivel o más abajo de este nivel, creo que tienen un déficit en cuanto a esto de los saltos, que te digo. Creo que también hay un déficit dentro del área, en cómo marcar dentro del área. Creo que hay un déficit también ahí y creo que también en general nos dejamos un poco atraer por el balón. Creo que en defensa yo te puedo decir que el futbolista mexicano tiene un colchón importante por mejorar siempre en edades tempranas y también en edades profesionales. Y otra cosa que veo, Pocho, tácticamente del futbolista mexicano, sobre todo de los atacantes, es que hay una cultura por descolgarse siendo atacantes, ¿no? Y eso creo que sí es un diferencial a equipos que vemos en Europa todas las semanas, donde los 11 están de frente al balón y aquí es difícil hacerle entender al delantero o a los extremos o al mediapunta ese que te digo, el del mediapunta talentoso, pues que tiene que venir a defender, ¿no? Te estoy hablando en mi contexto, en el contexto de la segunda división, que por algo también los futbolistas están en esa división, ¿no? Pero creo que los atacantes mexicanos tendrían que involucrarse mucho más en labores de presión y en labores de repliegue. Eso es algo que yo encuentro un poco difícil de ejecutar aquí en Liga de Expansión. Claro, ahora vemos mucho que se critican tanto los extremos, que de un lado está lo posicional y del otro lado ahora lo funcional, lo relacional. ¿Qué tanto crees que pueden convivir juntos o crees que son dos cosas que no se pueden mezclar dentro de un equipo? Partiendo de lo que me Sí, comenté sobre ujú. los atacantes más talentosos que les gusta ser libres y que en un contexto más táctico, por decirlo de alguna forma, tienen que desempeñar una labor distinta.
Yo creo que ahora la tendencia mundial es también tener un fútbol mucho más flexible, mucho más líquido. Vemos partidos en Bundesliga. Bueno, y yo la verdad es que estoy viendo mucho fútbol. Este año vi mucho fútbol y vemos partidos en Bundesliga o vemos a equipos pues muy dominantes que ahora están eh, practicando un fútbol mucho más líquido, te digo, mucho más flexible que antes. Creo que es de momentos y creo que ningún estilo está mal, ni está pasado de moda. O sea, creo que cada quien encontrará el momento para ejecutarlo. Eh, pero yo creo que en México es ese tipo de estilo de más libertad, probablemente, por decirlo así, nos viene bien. El futbolista mexicano, te digo, depende de la posición. Yo, por ejemplo, un mediapunta mexicano lo veo mucho más inducido a este fútbol funcional que a un fútbol posicional, pero es cultural. O sea, eh, yo he tenido casos, Poncho, de jugadores que se desesperan porque no tocan el balón 5 minutos, ¿no? Entonces, después he escuchado entrevistas de jugadores de otro país que han sido formados así desde chiquitos y que ellos te dicen, pues yo la toco cuando el equipo lo requiere, ¿no? Entonces, es una cosa cultural, también te repito, es cómo el entrenador le venda la idea al equipo y cómo la logra entrenar. Pero yo creo que esta parte de un poco más de libertad de movimientos pudiera asemejarse un poco más al fútbol de hoy y al fútbol mexicano. Sin embargo, estamos hablando solo de una fase, ¿no? Me estoy refiriendo solo a la fase ofensiva. Realmente eh, pienso que los equipos mexicanos y la selección mexicana tienen su área de oportunidad en la fase defensiva, en las transiciones, y creo que si podemos explotar eso, vamos a encontrar una evolución como equipo. Ahora tenemos un tricampeón, ahora tenemos bueno, me voy a referir al campeonato de este torneo en América, donde vemos que el América compite muchísimo mejor cuando se dedica a ser un equipo replegado, hacer un 5-2-3 o hacer un 5-3-1-1, y que con base a eso ya difícilmente le pueden abrir al América. Y si ves al América de todo el torneo, será un América mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, yo te repito, creo que en México tenemos esa área de oportunidad en la fase defensiva, en las transiciones. No podemos dividir el juego, ya lo sé, pero creo que tenemos un talento innato en otra fase, que es la fase ofensiva. Si bien es cierto, y con esto termino la respuesta, eh, si bien es cierto que yo también he notado que la organización ofensiva como tal, el ataque posicional como tal, pues no encontramos un equipo. Quizá el San Luis se me viene a la mente, pero no encontramos algún equipo tan potente en ataque posicional, ¿no? Para cerrar algún rival, y lo podemos ver también en México cuando enfrenta eliminatorias contra equipos replegados, es que les cuesta un poco de trabajo, pero se lo achaco también al entrenador en turno o a la idea del entrenador en turno. Sin embargo, me sigo quedando con este área de oportunidad en fases sin balón. Ahora que mencionas lo de la selección, que se lo achacas más al entrenador en turno, ¿consideras que es más por una falta de conocimiento sobre el jugador y sus características para distribuirlos mejor, o que el jugador no es tan receptivo por ser calidad de selección, por llamarlo de alguna forma? Bueno, nunca he tenido la posibilidad de estar en selección nacional. Sí que he tenido amigos que lo han estado. Y no, yo creo que es muy importante encontrar al entrenador que te pueda llevar al modelo que tú pretendes. Eso es algo muy sencillo de escuchar, pero es algo muy difícil de ejecutar. Cuando yo me acuerdo, yo estaba muy, muy joven y tú seguramente más, pero me acuerdo mucho de la Volpe, en la selección de la Volpe, y si alguien no la vio, sería importante que se echara un clavado a los videos y la viera. Era un fútbol netamente ofensivo y un fútbol que se encargaba de abrir a cualquier tipo de rival, ¿no? Y después también hemos visto selecciones mexicanas mucho más defensivas, como la de Juan de la Torre, que me acuerdo mucho más replegada, pero también vimos una gran selección con Miguel Herrera, con línea de tres nuevamente. Creo que una selección muy buena, un 5-3-2
pues bastante completo que logra competir. No creo que hayamos encontrado todavía el modelo ideal, y si no encontramos el modelo ideal, si es que existe, difícilmente vamos a encontrar ese entrenador que nos lleve. Entonces yo antes de achacarle la culpa a un técnico o a sus ideas o al jugador y esa receptividad que comentas, yo creo que tendríamos que encontrar un modelo. Y, y me parece que el modelo mexicano tendría que estar basado en la presión, a mi parecer. El modelo mexicano tendría que estar basado en una presión muy alta, ya sea con encajes individuales o ya sea una presión zonal y una organización defensiva muy potente, a mi parecer, porque en competencias como el Mundial o competencias ya muy fuertes internacionalmente, regularmente el equipo rival es el que va a tener el balón y creo que con ese tipo de planes México podría ser muy fuerte. Ahora vemos a un Cruz Azul, por ejemplo, que yo creo que nos dio muestra de que en México se puede presionar, incluso si tienes a estrellas de la Liga Mexicana, lo pueden hacer. Creo que pues uno de los sellos de Guillermo Almada es eso, justamente, la presión. Eh, yo creo que, te digo, que el jugador mexicano puede adecuarse a ese tipo de requerimientos, pero voy a ser muy repetitivo nuevamente. Es muy importante el entrenador, es muy importante el entrenamiento, pero antes que todo eso, yo sí pongo el modelo de juego para que sea la matriz de todo esto. Y sin modelo de juego, pues difícilmente vamos a ver coherencia. Entendido. Ahora pasando al videoanálisis, me gustaría hablar de esto. Tú, tu cuerpo técnico o en tu anterior cuerpo técnico tenías a Raúl Pérez, un gran analista en México. ¿Qué tanto lo usas para detectar aspectos en lo que un jugador podría ser más útil, aún sin ser su rol habitual? Yo tengo formación de analista. La primera experiencia que tengo en Liga de Ascenso en aquel momento fue como analista. Y mis trabajos como analista me ayudaron a después que dar un salto como auxiliar técnico. Entonces, yo tengo, primero que nada, pues un cariño por la profesión y después una creencia, pues muy importante sobre el videoanálisis. Después, el cuerpo técnico que tuvo la posibilidad de acompañarme en Zacatecas, eh, uno de mis auxiliares, por ejemplo, también fue videoanalista antes que era auxiliar, y después la gente que fui sumando tenían su base también en el videoanálisis. Por tanto, pues era una pieza fundamental. Yo creo que el videoanálisis tiene que ser algo práctico, pero sobre todo, Poncho, tiene que ser algo que se lleve a la cancha. Si el videoanálisis no se lleva a la cancha, para mí, pues queda en palabras y que a lo mejor te va a funcionar 5 o 10 minutos y el jugador después lo va a olvidar. El videoanálisis que no se lleva a la cancha, para mí no tiene mucha validez, y para esto se necesita, pues primero que nada, que el técnico crea, que el técnico le dé apertura al analista para estar cerca en el día a día, que creo que ya se está haciendo mucho más en México por lo que veo. Y después, a mí me gusta que el videoanálisis esté antes de diseñar la semana de trabajo, porque si no, no tiene mucho sentido la semana de trabajo que vas a planear, ¿no? Entonces, el videoanálisis para mí es un pilar tan importante como cualquier otro, pero que se tiene que llevar a la cancha, que tiene que tener apertura del entrenador, que se tiene que creer en él y sobre todo que tiene que ser fácil y sencillo para los jugadores, porque si no, sé de casos donde el jugador empieza a ver mal el videoanálisis porque no le entiende o porque dura media hora ahí sentado, ¿no? Entonces creo que tiene que ser ya en estas épocas de TikTok y de inmediatez, creo que tiene que ser una gran herramienta, pero que tiene que ser bastante fácil de digerir para todos los involucrados y sobre todo que la tienen que evidenciar. De nada sirve que yo les ponga pues que el equipo rival tiene un espacio en el cuadrado derecho, no sé, X cosa, y después no lo lleve yo a la cancha. No tiene mucho sentido. Claro, justo eso te iba a preguntar, que en tus equipos el jugador qué tan receptivo o qué tan abierto es al análisis,
y también qué tan cargado de información va y qué tanto habitualmente es el tiempo que puede durar un análisis, un videoanálisis, perdón, para el jugador. Bastante receptivos al videoanálisis, porque desde el día uno hasta el último día que yo estoy en un equipo, pues se utiliza, entonces ya es, digamos, un hábito. Los análisis, yo trato que el análisis, es que hay distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, si le enseñas individualmente a un jugador un análisis, probablemente dura un minuto y medio, dos, pero pues ya con tus explicaciones te vas a más, ¿no? Si lo haces por líneas, pues a lo mejor dura 2 minutos, tres, pero es muy importante la interpretación y la explicación del cuerpo técnico. Y el videoanálisis como tal del rival, yo, en mi experiencia, pues nunca dura más de 7 minutos, seis, cinco, tal vez ya me estoy yendo muy, mucho. Si te digo 7 minutos, ya me estoy yendo muy, muy largo. Pero repito, se tiene que contextualizar y se tiene que explicar. Yo de repente veo videoanálisis en Twitter y lo entiendo porque pues no son dirigidos a un público pues como un futbolista, que son muy largos y que están llenos de cosas y que yo como entrenador me mareo un poco. Pero realmente en el rol que yo tengo como entrenador, tiene que ser algo muy sencillo, algo muy fácil de digerir y algo muy visual para que el futbolista lo pueda entender. Y después, te repito, llevarlo a la cancha es fundamental. Yo no me he encontrado una resistencia realmente en mi corta carrera, pero porque creo que hemos encontrado herramientas para que no sea algo monótono o algo aburrido. Perfecto. Por último, ¿cuáles son tus influencias más fuertes como entrenador? Pues a mí me influyó mucho el Madrid de Mourinho porque fue el primer equipo al que realmente yo sentía un placer por verlo. Aquel Madrid muy transitivo, aquel Madrid donde se enfrentó con el Barça un montón de veces y con un estilo muy distinto al que se ejecutaba en ese entonces del Barcelona, pues pudo lograr competirle. La personalidad de Mourinho y su metodología es algo al cual yo llevo mucho tiempo estudiándolo. Antes de ser entrenador, yo ya había leído sobre la periodización táctica un par de libros y de hecho creo que esa metodología es lo que a mí me hace ser entrenador. Me apasiona hasta el momento, este tiempo que he estado sin dirigir, cada vez leo más sobre ese método y es un método que estoy enamorado de él. Y esa ha sido una influencia para mí, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. He encontrado pues mucha valía en los filósofos o en los autores de las leyes de la complejidad y todo esto. Entonces, yo te puedo decir que esa es mi primera gran influencia. Después, personalmente, pues me he encontrado con personajes que me han influido, pero ya en cuestión laboral y en cuestión más de cómo he ido creciendo yo en esa etapa, como Ricardo Rayas, que fue el primer entrenador que confió en mí y que se me hace un gran entrenador mexicano. Y bueno, después Alan Calleja, que hoy está de director de fútbol de Pachuca, se ha sido una influencia muy importante para mí personalmente y laboralmente. Eduardo López, que es el dueño de Mineros, que es una amistad muy querida para mí y es alguien que yo le aprendo constantemente y es alguien que yo lo estimo y lo admiro. Y después técnicos mexicanos, actualmente, por ejemplo, me gusta mucho pues lo que estoy viendo con el pragmatismo, no es mexicano, pero bueno, está en fútbol mexicano, pero el pragmatismo de Jardine me parece buenísimo. O Juan Carlos Osorio es probablemente mi entrenador favorito de todos los tiempos, en este contexto, te digo, mexicano, latino. Y me gusta lo que estoy viendo en Liga MX y que también eso se vuelve, pues, buenas influencias. Eh, Técnicos mexicanos, pues en su momento el León de Ambriz me gustaba bastante. Metodológicamente creo que Diego Mejía, las pláticas que yo he tenido con Diego Mejía han sido pues pláticas muy, muy poderosas. Es alguien súper capaz, es alguien que creo que está infravalorado en el fútbol mexicano metodológicamente y en cuanto a análisis, me parece un monstruo del análisis Diego Mejía. Y es alguien que también me ha influido de cierta manera. Perfecto. Ahora sí, para cerrar,
¿Consideras que el tener tan pocos entrenadores mexicanos en Liga MX, que para el próximo torneo van a ser tres, es por Sí. un tema de falta de oportunidades, como habitualmente se dice, o por falta de capacidad o preparación? Yo estudié economía, Concho, tenía yo 17 años cuando entré a la UAM, ahí en UAM Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y me enseñaron los conceptos del mercado y del libre mercado y todo esto. Y yo creo que pues es lo que estamos viviendo ahora. O sea, no solo es con el técnico mexicano, creo que el futbolista mexicano también no la está pasando del todo bien en Europa o en otros mercados. No es fácil abrirse camino. Más que una visión nacionalista, yo creo que pues son tendencias. Anteriormente, no tengo el dato, pero anteriormente a lo mejor de 18 equipos, 15 eran técnicos mexicanos. Hoy está tocando que sean tres. Pero yo creo que son tendencias, yo creo que así lo está requiriendo el mercado, yo creo que los dueños han encontrado un diferenciador con los técnicos extranjeros que no hemos tenido nosotros. No me gusta mucho esto del quejarse porque somos mexicanos y porque nos den unas oportunidades, la verdad no creo que vaya por ahí. Y yo creo que es una buena oportunidad también para el técnico mexicano para abrirse camino en otras ligas, en Costa Rica, en Panamá, no sé, en otras ligas. El técnico español que hoy está tan de moda pues seguramente que también se vio en una situación donde tenía que salir de su país y dirigir en Andorra y dirigir en otros lados para estar vigente. Yo creo que el técnico mexicano, hoy vemos la capacidad de Efraín Juárez, por ejemplo, siendo campeón en Colombia y vemos a Bernardo Cueva en otro lado y yo no creo que sea un tema de capacidad, sí creo que es un tema de tendencia, sí creo que el técnico mexicano hoy en día tiene un rango de error mínimo, pero nadie nos dice que en 5 años la tendencia va a ser otra. Entonces, yo como técnico mexicano pienso que lo que tenemos que hacer es explorar otros mercados si se puede, porque también luego no es tan fácil. Eh, es seguirnos preparando, es esperar una oportunidad y si no, también explorar otros roles, como te digo, rol de analista, rol de... Yo veo muchos graduados en el ENDIT, por ejemplo, y a racimos, ¿no? Y me pongo a pensar, puta, la posibilidad de que ellos dirijan una liga mixta es nula, ¿no? Pero la posibilidad de que sean un muy buen director deportivo, o que sean un muy buen analista, o que sean una persona de Big Data, pues puede ser importante. Entonces, creo que si empezamos a encontrar otros resquicios, otros mercados, eh, a ser asistentes de entrenadores que hoy están marcando la pauta en Liga MX, creo que puede ser interesante. Y también creo que para la liga, este, pues que hoy haya perfiles con tanta calidad táctica, a la larga nos va a servir a los mexicanos que estamos en el medio. Entonces, yo lejos de verlo como un problema, lo veo como una tendencia nada más, Poncho, y que tenemos que aprovechar esta tendencia para poder mejorar. Perfecto, y que incluso como lo mencionas, se podría aprovechar trabajando directamente o indirectamente como es viéndolo. Pues muchas Claro. gracias por habernos acompañado, por darnos su tiempo, por hablar de fútbol, por aceptar la invitación. Muchas gracias de nuevo. No, a ti, que te vaya muy bien con este proyecto. Muchas gracias.